sustraer, ¿ya? De retirar de ese lugar. Entonces, si nosotros no tuviéramos una brújula, ¿ya? Pues asignamos un norte arbitrario. ¿Con qué fin? Con el fin de que el aparato se le indique desde qué punto va a empezar a correr o a tomar los ángulos, ¿ya? Entonces, el aparato prácticamente lo que se le ingresa o lo que se le indica es de que en ese punto de referencia del norte va a tener 0 grados, 0 minutos, 0 segundos, tanto en ángulo azimutal, o si lo queremos ver en ángulo horizontal y en ángulo vertical, va a tener 90 grados, ¿ya? Que es el movimiento del telescopio. Entonces, a partir de ahí, inicia el aparato a tomar o a considerar los ángulos y el dato que nos dé, pues va a ser un dato más preciso. Ahora les voy a mostrar una imagen en el que podamos observar eso que les estoy comentando. Solo permítanme un momento. Bueno, vean la imagen, pues. El aparato es el que se encuentra en el centro. Y si se dan cuenta, este terreno tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices. Entonces, con el teolito, ¿ya? O con la estación total, pero máxime en el uso del teolito, es muy importante tener claro, ¿ya?
de dónde es la orientación a que se le va el aparato. ¿Por qué? Porque a partir de esa referencia, si nosotros decimos que este es el norte, asumiendo de que aquí existe un, un objeto, ¿ya? Puede ser una pared, ¿ya? Pero que la marca de ese norte arbitrario, ¿ya? O que el norte magnético pues esté en esta dirección, pero lo vamos a identificar. Entonces, el aparato se debe de orientar, o sea, uno le da, gira el aparato y a través del telescopio debe de observar el punto, un punto marcado, pero que en donde vamos a dejar la marca sea en un objeto que sea difícil de mover, ¿ya? Y a partir de ahí, el aparato le indicamos que esa orientación que nosotros le estábamos dando tiene un valor de 0 grados, 0 minutos. ¿Ya? Y entonces empieza el aparato a reconocer. Bueno, entonces, para el primer vértice, empieza, acá está en 0 grados. El movimiento o el ángulo horizontal o azimutal. ¿Ya? Entonces, en esta marca que nosotros identificamos y que le indicamos al aparato que aquí es 0 grados, 0 minutos y 0 segundos, ¿ya? Entonces, al momento de empezar a avisar el primer vértice, inicia a contar los grados azimutales. Entonces, aquí pueden tener 30 grados en el primer vértice y el aparato va girando hacia el segundo vértice. Ya tiene la... Si aquí está 0, cuando llega al segundo vértice va a tener ya una cantidad más grande de 90 grados y así de manera sucesiva hasta que logre completar las lecturas de los vértices. ¿Eh? Entonces, de ahí estriba de la importancia de por qué nosotros debemos de indicarle al aparato la orientación, ¿ya? Porque los ángulos que va a tomar nos van a servir para realizar cálculos en gabinete, hablando estrictamente del uso del teodolito, ¿ya? Ya con ya con la estación total también se orienta, solo de que ya no vamos a gabinete a hacer cálculos matemáticos. Ya por sí solo el aparato, pues, con esa orientación que le damos o le indicamos que lo debe de considerar como 0 grados, 0 minutos, 0 segundos, entonces ya nos proporciona información de las coordenadas X y Y, pero que todo lo que se hace en gabinete en el teolito es lo que hace la estación total, solo que con más precisión. ¿Ya? Entonces, y en planimetría, ¿ya? En planimetría solo se va a considerar el valor de X y Y que van a ser calculadas a partir de ángulos verticales y ángulos azimutales. ¿Ya? Aunque probablemente vamos a tener un ángulo vertical arriba de 90, pero en planimetría el telescopio debe de estar siempre a 90 grados o tratar siempre de que esté a 90 grados. Entonces, por eso ustedes van a ver más adelante de que los ángulos verticales
va a ser muy raro que sea mayor de 90 grados, ¿ya? Puede que esté en 91, puede que esté en 89, pero en ese rango se va a estar moviendo, porque el telescopio, pues es el que menos, es el que menos se debe de mover en cuanto a ángulo vertical se refiere, ¿ya? Porque como no estamos midiendo altura, sino que únicamente nos va a servir el ángulo para complementar el cálculo de las coordenadas X y Y, ¿ya? Entonces, ¿tienen alguna duda? Vamos a ver. Arroz Loac, ¿ya lograste ver la presentación? Es que hace un momento, pues, dejé de presentar la misma y después lo volví a activar, pero no sé si todos logran observar la presentación. Bueno, continuemos. Entonces, es de esta manera en que nosotros debemos orientar el aparato, ¿ya? Para que los ángulos que nos registre el aparato sean los más precisos, ¿ya? Porque si nosotros no orientamos ese aparato, los ángulos que nos dé van a tener errores porque los puntos al momento de calcularlos, las coordenadas de los vértices, probablemente, así como se ve la figura de esta, puede estar movida hacia un extremo o hacia otro, puede estar de cabeza. En total, no va a estar el terreno o la figura del terreno no va a estar orientada hacia el norte. Entonces, y el ángulo, pues como volviendo a recalcar, pues está formado por el norte y la línea de referencia. El norte siempre va a estar 0 grados, ¿ya? Y el ángulo va a estar definido por esta línea de referencia. ¿Y cuál es la línea de referencia? En donde coloquemos nosotros nuestro estadal o nuestro prisma. Entonces ahí va a haber una línea en la cual va a ser referencia para que el aparato nos indique qué ángulo está midiendo hacia ese vértice. Bueno, entonces los azimuts pueden ser calculados de manera directa o de forma inversa, ya sea sumándole o restándole 180 grados. ¿Qué quiere decir? Si ustedes logran observar este ángulo que tenemos de 135 grados, 15 minutos y 6 segundos, este es un ángulo directo. ¿Por qué? Porque respeta lo que el ángulo azimutal mide, ¿ya? Que es hacia el norte de 0 grados hasta 360 a favor o a favor de las agujas del reloj, ¿ya? Y su ángulo inverso va a ser aquel, ¿ya? Valga la redundancia. Lo contrario. Si lo queremos interpretar de una manera más, menos ortodoxa, en el sentido de que el inverso de este ángulo va a ser más que todo, cuando nosotros estamos con el aparato y queremos calcular el ángulo inverso de ese vértice, lo que hacemos es como que la espalda, o sea, ¿qué tengo atrás? ¿Ya? Media vez estoy posicionado en este punto, el ángulo inverso donde se encuentra este vértice,
¿ya? Sería lo que tenemos nosotros a la espalda, ¿ya? Entonces, ¿y qué hacemos para calcular ese ángulo inverso? O sea, el ángulo inverso de este ángulo azimutal. Entonces, lo único que hay que hacer cuando es un ángulo directo, pues le voy a sumar 180 grados. Entonces, por eso acá dice, si el azimut de 135 lo convertimos a azimut inverso, yo le sumo los 180 grados y me va a dar que, que el ángulo inverso de ese azimut es de 315 grados, 15 minutos, 6 segundos. Ahora, si el azimut que me dan es un azimut inverso y me piden o me solicitan que determine el ángulo azimutal directo, ¿ya? Pues, por ejemplo, tenemos el azimut de 235 grados, ¿ya? 20 minutos, 40 segundos. Si nos pidieran el inverso de o sea, este es un ángulo inverso, póngale, aunque aquí esté, en el ejemplo esté ángulo directo. Si me piden a mí el azimut directo de este azimut inverso, ¿va? Le voy a restar 180 grados, ¿ya? Entonces voy a obtener este ángulo, ¿ya? Entonces, siempre es la espalda de ese ángulo, o sea, es la línea. Entonces, esta línea de referencia del ángulo, su inverso va a ser lo que tiene en la espalda o eh, ahí sí que valga la redundancia, el inverso, ¿ya? O sea, lo contrario, ¿qué es lo que hay detrás de? Entonces, es la línea de referencia que viene y se posiciona nuevamente hasta acá en esto, ¿va? Entonces, al momento de sumar o restar de 180, vamos a encontrar tanto el azimut directo como el azimut inverso, ¿va? Todo va a depender cómo nos plantean el ejercicio, ¿ya? Y qué es lo que debemos de calcular. Dice, para convertir un azimut directo a inverso, se debe tomar en cuenta lo siguiente. Cuando el azimut sea mayor a 180 grados, se le resta el azimut directo, 180 grados. Y cuando el azimut sea menor, se le suma el azimut directo de 180 grados. ¿Ya? Bueno, entonces acá ya nos dan ciertos parámetros que debemos nosotros de considerar a la hora de hacer los cálculos, ¿ya? De, o de resolver algún ejercicio de esta índole. Bueno, ¿por qué es importante? Porque el ángulo azimutal directo o inverso lo usamos en topografía. Cuando nosotros utilizamos un tipo, ¿ya? O un método de levantamiento. Porque en topografía, o en más que todo en el uso de estación total y teólito, ¿ya? Hacemos uso de métodos de levantamiento, ¿ya? El que vimos anteriormente en el dibujo, donde vieron ustedes el aparato y ahí están todos los vértices, pues el colocar el aparato en esa posición porque en esa posición permite ver la mayor cantidad de puntos, a ese tipo de situación, pues es a través de un método de levantamiento. Hay una razón de ser de por qué el aparato estaba en ese punto, ¿ya? Y así van a haber otros tipos de levantamiento o otros métodos de levantamiento en el que debemos nosotros realizar cálculos de azimut directo y azimut inverso para conocer el ángulo real, ¿ya?
Por eso es de que existe la razón de conocer cómo es convertir ángulos azimut directo a inverso y de inverso a directo. Y aquí es donde tenemos los parámetros. ¿Ya? Si el azimut se encuentra en el cuadrante 1, ¿ya? En el cuadrante 1 o 2, pues le voy a sumar 180 para conocer su ángulo inverso. Y cuando es ángulo inverso a directo, le vuelvo a sumar los 180 grados. ¿Ya? Entonces, en los cuadrantes 3 y 4, ¿ya? Si me dan un azimut directo, entonces le debo de restar 180 grados. ¿Ya? Y si me dan un ángulo inverso, le debo restar 180 grados para conocer el directo. Entonces, creo que la clave está en ver en qué cuadrante cae nuestro azimut directo o azimut inverso, para ya asumir si voy a restar o si voy a sumar 180 grados. ¿Ya? ¿Por qué 180 grados? Algunos preguntarán. Porque es el ángulo en que se mueve ese azimut, ya sea directo o inverso. O sea, si nosotros vemos qué cantidad de ángulo es lo que abarca un inverso con respecto a su directo, es 180 grados. Ese es el ángulo en el que se encuentran ambas situaciones. ¿Ya? Ahora tenemos el tema que también vimos la semana pasada, que probablemente lo vimos muy rápido, pero acá ya vamos a entrar a ver medición de ángulos, pero no tanto, o sea, no hay que confundirlo con medición en campo, con instrumentos. Más bien aquí lo que vamos a ver son los sistemas en los que se puede medir los ángulos en gabinete o de manera matemática, ¿va? Con el uso o con la manipulación y manejo de un aparato topográfico como el teodolito o la estación total, pues ahí únicamente vamos a ver ángulos verticales y ángulos horizontales. ¿Ya? Recuérdense que el ángulo horizontal viene, se ramifica en ángulo azimutal y rumbo. ¿Ya? Ahorita solo estamos en ángulo azimutal. El ángulo vertical, sabemos de que va en relación a alturas. Bueno, y esos son los dos ángulos que nosotros podemos observar al momento de hacer uso de esos instrumentos. En cambio, aquí la medición de ángulos es a través de calcular matemáticamente la conversión en un sistema hacia otro. Por ejemplo, tenemos el sistema sexagesimal, tenemos el sistema sexadecimal y tenemos el sistema centesimal. ¿Ya? Y por último, tenemos el sistema radial o analítico. Entonces, ¿qué quiere decir? El sistema sexagesimal, ¿ya? Lo vamos a ver muy claro, lo vamos a tener muy claro que un sistema sexagesimal son los ángulos que mide el aparato en grados, minutos y segundos, ¿ya? Y está de 0 grados a 360 grados. Y los divide en un plano y se divide en un plano cartesiano en que cada cuadrante tiene 90 grados, ¿ya? Entonces, vuelvo y repito, no los confundamos con el concepto de ángulo horizontal o azimutal. Entonces, acá es únicamente en cuanto a qué sistema pertenece los ángulos de 0, ¿ya? De 0 a 360 grados, ¿ya? En ese rango de movimiento, ¿no?
¿Y cómo es que dentro de un plano cartesiano podemos nosotros dividirlo en 4 cuadrantes? Y cada cuadrante va a tener 90 grados. Tenemos 0, 90, 180 y 270. Y volvemos a 360, que es una vuelta completa, o podemos llegar al 0 grado. ¿Eh? Entonces, en el sistema sexagesimal, su unidad de medida es el minuto. ¿Eh? Y el segundo sexagesimal. O sea, tenemos los grados y tenemos el minuto sexagesimal y el segundo sexagesimal. Por lo tanto, su equivalencia es la siguiente. Entonces, para recorrer un grado se necesitan 60 minutos, lo que recorre la manecilla del reloj en cuanto al minutero. Entonces, la manecilla del minutero del reloj realiza un recorrido de 60 segundos para llegar al minuto y 60 minutos para llegar a la hora. Entonces, acá un grado va a equivaler a 60 minutos. ¿Ya? Y un minuto va a equivaler a 60 segundos. Y un grado en segundos equivale a 3600. Entonces, un ejemplo de un ángulo sexagesimal sería el siguiente. 45 grados, 20 minutos, 36 segundos. El cual se lee como ya se mencionó. ¿Verdad? Entonces, entender por qué los ángulos horizontales se miden en grados, minutos y segundos, porque están basados en el sistema sexagesimal, el cual contempla estos parámetros de grados, minutos y segundos, ¿ya? Y tiene sus equivalencias respecto a ella, porque para dar una vuelta completa se necesita 60 minutos, ¿ya? El minuto, 60 segundos. Y es muy similar a la interpretación que nosotros podemos observar en un reloj, con manecillas en cuanto a minutero o segundero. Va. Y ahí tenemos el sistema sexadecimal, ¿ya? Dice que se deriva del sistema sexagesimal, siendo su única diferencia que los minutos y segundos se expresan como décimas de grados. O sea, en el sistema sexagesimal teníamos grados, minutos y segundos. Acá en el sexadecimal únicamente vamos a tener grados y su expresión en décimas. 90.85 grados. O sea, se reduce la expresión. Mientras en el sistema sexagesimal va a estar más amplio en el sentido de que vamos a conocer los grados, los minutos y los segundos. En el sexadecimal no. En el sexadecimal solo vamos a contemplar un valor con decimales, ¿ya? Y a ese valor lo vamos a expresar como grados. 90.5 grados, 180.10 grados, ¿ya? Pero si ya empezamos a desglosarlo, podemos llevar esta expresión sexagesimal a la expresión sexagesimal y a la inversa. ¿Ya? Entonces dice que este sistema es de uso frecuente ya que la mayoría de las máquinas calculadoras requieren en su operación que los ángulos sean convertidos al sistema sexagesimal. Por ejemplo, tenemos un ángulo de 15 grados, 25 minutos, 42 segundos. Este valor de ángulo lo necesitamos convertir para expresarlo en el sistema sexagesimal. Entonces, si sabemos de que un grado es igual a 60 minutos y un minuto es igual a 60 segundos, ¿ya? Y un grado, por así decirlo, debe de dar una vuelta de 3600 segundos, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Entonces tenemos una pequeña fórmula. Entonces, el ángulo va a ser igual a grados más minutos dividido 60 más segundos dividido 3600. ¿Ya? Entonces, si decimos 15 grados más 25 dividido 60 más 42 dividido 3600. Operando esa fórmula
y respetando la jerarquía de operaciones, vamos a obtener que el ángulo sexagesimal es igual a 15.4283 y demás décimas en el sistema sexadecimal, ¿ya? Entonces son equivalentes. Entonces 15.4286 grados es igual a decir 15 grados, 25 minutos 42 segundos, ¿ya? Entonces lo único que hicimos es expresar el mismo ángulo en otro sistema, ¿ya? Por eso les decía que no confundamos con medición de ángulos, como que es algo diferente a lo que uno mide en campo a través del uso y manejo de un aparato. No, ahí solo ángulo horizontal y ángulo vertical. En cambio, pero esos ángulos están dados sobre un sistema. O sea, ¿por qué usamos ángulos minutos segundos? Porque está en el sistema sexagesimal. Y si nosotros damos un valor en 15.42 grados, estamos dando el valor en el sistema sexagesimal. Entonces, es únicamente cómo se expresa y por qué se expresa de esa manera. Sistema centesimal. Dice que este divide el plano cartesiano en 400 partes iguales o grados centesimales. Cada grado centesimal se divide en 100 partes o minutos centesimales y cada minuto en 100 partes o segundos centesimales, como podemos observar la siguiente. Entonces, si nosotros decíamos con el sistema sexagesimal que daba una vuelta de revolución de 0 a 360 grados, en cambio aquí la diferencia es de que en cada plano o en cada cuadrante va a tener 100 grados centesimales, ¿ya? Entonces empieza el giro de revolución de 0 grados centesimales y da la vuelta completa a 400 grados centesimales, ¿ya? Va a ser muy raro, ¿ya? Que no es muy común usar este sistema centesimal en topografía, de que se debe de realizar en algún momento, sí se debe hacerlo, ¿no? Pero son casos muy particulares en que se requiere mayor atención o mayor cálculo para poder obtener los resultados que nosotros queremos, ¿no? Bueno, es muy parecido al sistema sexagesimal porque divide en plano en 400 grados, ¿ya? Cada cuadrante tiene como valor de 100 grados y, y nosotros podemos tener la idea de cuánto equivale un grado, que son 100 minutos centesimales. Un minuto, 100 segundos centesimales, y un grado centesimal son 10.000 segundos centesimales. Entonces, podemos pasar, o sea, podemos convertir nuestro ángulo tomado en campo a este sistema centesimal, ¿ya? Entonces dice, ¿cómo lo podemos leer? Entonces se lee, tenemos un ángulo de ahí de 300 grados centesimales, 45 minutos 45 minutos centesimales y 33 segundos centesimales. Y su manera de expresarlo, pues en el sistema sexagesimal usábamos el apóstrofe, ¿ya? En minutos y doble apóstrofe en segundos. En cambio aquí ya usamos la G, la C, como identificador de grados, minutos y segundos. Entonces, si yo tengo un ángulo sexagesimal y sé que su rotación o cuánto tarda en dar una vuelta es de 360 grados y un ángulo centesimal es de 400 grados. Entonces, para poder pasar un ángulo sexagesimal, grados, minutos y segundos, a un ángulo, o sea, y poderlo expresar en el sistema centesimal, pues hay que considerar esa parte, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues es igualar estas dos expresiones, ¿ya? En el que se refiere cuánto
¿cuántos ángulos recorre para dar una vuelta completa en el sistema sexagesimal y en el sistema centesimal? Entonces tenemos ahí dos expresiones en las que la igualamos y nos queda que para obtener grados centesimales, ¿ya? A partir del sistema sexagesimal, pues tenemos el ángulo sexagesimal, grados minutos segundos, multiplicado por 400 y dividido en 360, ¿ya? Ahí, cuando se iguala, pues se despejan las incógnitas, ¿ya? Y aquí la incógnita acá es el grado centesimal. Entonces, ¿qué es lo que vemos? ¿Ya? En cambio acá, lo que hicimos desarrollar de la siguiente manera. Tenemos el ángulo sexagesimal, se aplica también para el grado decimal, porque la fórmula ya despejada y teniendo esa expresión más cortita, pues nosotros tenemos el ángulo, ¿ya? Expresada en el sistema sexagesimal de 15.4283 grados, lo meto a la fórmula, opero, lo divido en 360 y me va a dar que el ángulo de 15 minutos o de 15 grados o de 15.4283 grados es igual a decir 17.1425 en el sistema centesimal, ¿ya? Son equivalentes, únicamente estamos expresando el grado sexagesimal en sexagesimal y en centesimal. Es el mismo valor que estamos manejando. Únicamente la diferencia a través de estas fórmulas las vamos a conocer a cuánto equivale en ese sistema, ¿ya? Buen día, a ver, usted menciona que existen diferentes métodos de levantamiento, ¿nos podrían indicar cuáles son? ¿Cuál es la diferencia de un método y otro? Va, te lo voy a responder, solo dame este momento para terminar. Entonces tenemos este sistema analítico o radial, ¿ya? Entonces, acá siempre vamos a tener el plano cartesiano dividido en 4 cuadrantes. La diferencia va a ser de que la expresión utilizada acá van a estar en radianes o pi radianes, ¿ya? Entonces, y su, y su ángulo de rotación es de 0 grados hasta 2 pi, ¿ya? Entonces, para cada cuadrante va a corresponder pi medio. Pi medio, pi, 3 pi medio y 2 pi, ¿ya? Entonces, su grado o su representación, si lo vimos al principio, uno está dado a 90 grados cada cuadrante, luego en centesimal cada 100 grados, y ahora en el sistema analítico radial tenemos que cada cuadrante va a tener un valor significativo de pi medio. O sea, si operamos ese valor, pues vamos a obtener el grado de ese cuadrante. Dice que este sistema pues, es la unidad de medida, que su unidad de medida es el radián, el cual se define como el ángulo al centro que forma un arco cuya longitud es igual al radio, siendo la longitud de la circunferencia 2pi por radio, por la definición dada, en una circunferencia caben 2pi o 2 radianes. Pi es un número constante que vale 3.1416. Entonces, así como nosotros convertimos un ángulo sexagesimal, ese mismo ángulo pues, lo podemos llevar al sistema analítico, ¿ya? Teniendo el cuidado de aplicar bien la fórmula. Entonces, tenemos las dos expresiones, uno en centesimal y el otro en radián, ¿ya? Se iguala la fórmula y se despeja la incógnita, entonces únicamente vamos a sustituir los términos. Si yo tengo 17.1425 en ángulo centesimal,
sustituyo en donde dice ángulo centesimal en la fórmula, lo multiplico por 2pi y el resultado lo divido entre 400 y me va a dar que ese ángulo centesimal es igual a 0.2692 radianes en el sistema analítico radial. Entonces, para que vean, iniciamos del sistema sexagesimal con un ángulo dado y ese ángulo lo venimos propiciamos a ver a cuánto equivalía en el sistema sexagesimal, en el sistema centesimal y ahora en el sistema analítico radial. O sea, es el mismo ángulo. Quiere decir de que 0.2692 radianes es igual al ángulo sexagesimal que indicamos al principio de este tema, que era 15 grados, 42 minutos y 30 segundos, si no estoy mal. ¿Ya? Entonces, y se le dice medición de ángulos, pero es a través de cómo, se puede representar en diferentes sistemas de medición de ángulos, ¿ya? Sistema sexagesimal, cómo es que se mide, o cómo es que se interpreta, o por qué es que, o qué es lo que comprende un sistema sexagesimal. Sistema sexadecimal, sistema centesimal, sistema analítico radial, ¿ya? Entonces, el ángulo sexagesimal que me dieron no está variando su información, únicamente su representación en cada uno de estos sistemas, ¿ya? Eso es en cuanto a terminar ese tema, ¿va? Entonces, volvamos acá, porque es lo que nos estaban pidiendo. Vean, pues, el método de levantamiento que utilizamos en campo va a ir variando. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos en un casco urbano de cualquier municipio, ¿ya? Los lotes o los terrenos en un casco urbano, pues son pequeños, no son muy grandes, ¿ya? Sin embargo, en algunas ocasiones vamos a tener, desde un punto en el terreno, vamos a tener visibilidad de los vértices del terreno, ¿ya? Entonces, si yo tengo esa facilidad de observar desde un punto todos los vértices, pues voy a aplicar un método de levantamiento, ¿ya? Ahora, si desde un punto no logro observar el total de vértices, quiere decir que me tengo que mover hacia otro lugar para poder finalizar con el levantamiento. Entonces, el estar moviendo el equipo de un lugar a otro, pues se debe de adoptar otro método diferente, ¿ya? Entonces, ¿qué métodos hay? ¿Ya? Lo vamos a ver, pero solo lo voy a mencionar en este momento, o sea, algo así muy escueto o muy resumido. Entonces, acá en el método donde está el aparato, es un método de estación. Permítame, yo aquí tengo este dato. Ahorita se lo voy a dar. A ver. Ah, sí. Estación central con radiaciones. No me acordaba el nombre del método. Este que estamos observando en pantalla se llama estación central con radiaciones, ¿ya? Porque desde una estación se logra observar cada uno de los dos vértices sin mayor dificultad. Por lo tanto, el aparato no se mueve, se queda fijo, ¿ya? Únicamente va a estar en movimiento la alidada, o sea, el ángulo horizontal del aparato,
¿ya? Le van a estar dando vuelta a ustedes y van a estar observando cada uno de los puntos. Si es con estación total, pues en cada vértice va a estar va a estar el prisma, ¿ya? Y para responder vamos a ver, a Janssen Stuart, dice, ¿y si hubiese partes altas y bajas en el mismo método a utilizar? Miren, media vez ustedes, por eso es importante, antes de empezar a armar el aparato, o sea, previo a empezar a armar, es mejor ir a dar un recorrido al terreno para ver dónde se ubican los vértices o los mojones o los esquineros, como ustedes lo quieran definir o interpretar, ¿ya? Vayan a echar su vuelta, verifiquen cómo está el terreno, dónde están los vértices y empiecen a observar, a pararse en el terreno y a ponerse a pensar, bueno, si me pongo acá, ¿cuántos vértices voy a observar o cuántos mojones? Y si me paro en este otro lado, voy a observar aquellos o aquellos, ¿ya? Pero, si, pero a lo que voy, ustedes tienen que llegar a deducir si desde un solo punto van a poder realizar la medición, o sea, en caso de teolito y estación, ¿va? Y si ustedes determinan de que va a haber necesidad de moverse a otro punto, ¿ya? Entonces ya no pueden aplicar el de estación central con radiaciones, ¿ya? Desde una estación con radiaciones, ¿ya? Entonces, ¿qué implica el método? Por ejemplo, ese método, este esquema que están viendo en la pantalla, ¿ya? Que con este método es un poco, en cuanto a su precisión, pues es un poco mejor. ¿Por qué? Porque los ángulos que van a obtener van a ser ángulos directos, ¿ya? Y por lo tanto, no va a haber mucho que corregir en gabinete en cuanto a cálculos matemáticos. Ahora, el otro método, que es el que vayamos en esta parte. El método va a consistir no solo en cómo me voy a parar en campo, dónde voy a colocar el aparato, ¿ya? Sino que también en gabinete, ese método me va a implicar mayor o menor trabajo en gabinete, en cuanto a cálculos matemáticos me refiero, ¿ya? Entonces, si yo no logro observar la mayor cantidad de vértices o desde ese punto no logro observar todos los vértices, por lo tanto tengo que mover el aparato a otro punto. ¿Y en qué consiste ese método? En que yo tengo que mantener el ángulo que inicié desde la estación anterior. O sea, se llama estación al punto en donde el aparato se coloca, ¿ya? Si se mueve dos veces, quiere decir de que van a haber dos puntos. A esos dos puntos les voy a denominar estación 0, estación 1 o estación 1 o estación 2, ¿ya? Esos son nombres que hacen referencia a los puntos en donde el aparato se colocó, ¿ya? N cantidad de veces, ¿ya? Entonces, y yo tengo que tener cuidado porque tengo que estar amarrando los ángulos que vi desde la estación 0 o estación 1. Los tengo que amarrar a la siguiente estación. Entonces, en eso consiste en qué método utilizar, ¿ya? Entonces, estación central con radiaciones o el otro método, que son que son otros dos más, pero que va a consistir en cuanto a amarrar el ángulo, ¿ya? Y está el famoso vuelta de campana. ¿Ya? Entonces, tienen sus nombres eh, con respecto al ángulo. Y uno de ellos es polígono base, ¿ya?
con conservación de azimut. Entonces, ese método implica que tengo que tener yo el amarre del ángulo de la estación anterior. Quiere decir de que tengo que, no tengo que perder el ángulo donde se empezó a medir. Por ejemplo, si yo vengo y el aparato lo muevo para este punto, ¿ya? Porque ya no logro observar este vértice y este vértice, ¿ya? Y a sabiendas de que yo tengo mi referencia de norte en este punto, ¿ya? ¿Ya? Quiere decir de que empecé a tomar mis medidas de ángulo desde este punto y empieza a correr de esta manera, ¿ya? Una cantidad de ángulo y el aparato se está moviendo en ese sentido, ¿ya? Y aquí precisamente en este vértice fue el último punto que logró observar desde esta ubicación del aparato. Y estos dos ya no lo pudo observar porque de plano aquí tal vez encontró guamil o árboles. Por lo tanto, ya no fue posible poder observar estos dos puntos. Por lo tanto, el aparato se debe de mover a otro punto en el que se logre observar estos dos, ¿ya? O sea, todo va a depender sobre las condiciones de relieve del terreno para poder aplicar uno u otro método. Entonces, ¿qué hay que hacer? Que cuando el aparato se mueve, este ángulo que se midió de último, ¿ya? Se conserve para cuando el aparato se mueve acá. Y es muy simple bueno, no tan simple, sino que en el sentido de que hay que tener cuidado. Bueno, para poder moverme para acá, ¿ya? Necesito mandar al cadenero y para que yo con el aparato mida el ángulo de este punto, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Todos los ángulos que yo medí desde este punto para hasta acá son ángulos directos. Y si yo hago el método de conservación de azimut, entonces ya cuando el aparato esté acá, debo otra vez a observar, mando al cadenero nuevamente en donde el aparato estuvo, ¿ya? Hago las lecturas. ¿Ya? Antes de mover el aparato acá, yo fijo mi ángulo horizontal o mi ángulo azimutal en este punto. Yo lo fijo, ¿ya? Aunque la alidad se pueda mover. La alidad es todo el cascarón, ¿va? El que hace la rotación horizontal. Pero el aparato va a tener un botón en el que su función va a ser fijar el ángulo que se tomó, el último ángulo, que sería este, ¿va? Ya, corrijo, no es este, sino que es este punto en el que se va a mover el aparato. Entonces, en el aparato se fija el ángulo azimutal, ¿ya? Y se libera el horizontal, que es el movimiento de la alidad, todo el cascarón, ¿ya? Cuando estoy acá, muevo el aparato y lo oriento hacia este punto donde estuvo el aparato.
el ángulo azimutal no se mueve. Cuando yo estoy seguro, ya mandé al cadenero, yo ya observé dónde está el prisma o dónde está el estadal, vuelvo y entonces lo oriento, ¿ya? El cadenero si es estación total, el cadenero me da la altura, yo veo la altura, o él me indica la altura, y si es estadal, pues ahí con los hilos estadimétricos, pues ahí no hay clavo. Entonces, cuando yo ya estoy seguro de que ya está orientado a este punto, entonces libero el ángulo azimutal en el caso de este teolito. Eso que hice, o sea, ese movimiento que hice se llama conservación de azimut, ¿ya? Entonces, y todos los ángulos que yo mida a partir de acá, en este punto y en este punto, ¿ya? Van a ser ángulos inversos, ¿ya? Todos estos ángulos van a ser inversos, por lo tanto, hay que convertirlos a ángulos directos. De ahí es que estriba la razón de por qué tengo que yo sumar de 80 o restar de 180. Porque al hacer este método de levantamiento con conservación de azimut, me obliga, o sea, si es teolito que estoy utilizando, me obliga a hacer el cálculo matemático de sumar y restarle 180 grados. Si se podría convertir el sistema analítico a un sistema sexagesimal, sí se puede, ¿ya? Solo que la fórmula la tendríamos que, la incógnita ya sería el valor del sistema sexagesimal. O sea, es cuestión de igualar ambas fracciones, ¿ya? Ángulo sexagesimal dividido 360, ángulo analítico que es eh, dos veces pi, ¿ya? Y se hace ese análisis matemático para poder encontrar la incógnita y ya determinar ese sistema. Todo se puede, solo que requiere un poco más de cálculo matemático. Vamos a ver. ¿Cuáles serían los errores que existirían al hacer un mal cambio de una estación a otra? ¿Cuáles serían los errores o los horrores? ¿Ya? Que, que estos puntos no aparezcan en estas ubicaciones. O que, chicas, el error más grave tal vez sería el error de cierre. ¿Ya? Porque acuérdense de que un polígono, en estos casos en planimetría, debe ser un polígono cerrado. Quiere decir de que cuando están ustedes en campo midiendo, ustedes deben de regresar, o sea, el aparato, independientemente cuántas veces se mueve, deben de regresar a este mismo punto y lograr observar nuevamente el norte, ¿ya? Para ver cuánto fue el error de cierre, ¿ya? Quiere decir de que el aparato debe de nuevamente, o sea, si yo me coloco acá para ver el otro punto, que sería este, y luego tengo que regresar a mi posición eh, del inicio. Entonces, cuando yo vuelvo a orientarme a este punto, o sea, el aparato, el método se repite, o sea, el estar cambiando y conservando azimut se repite en todo el proceso, ¿ya? Porque el método dice de que antes de cambiarme, yo tengo que mandar al cadenero, ¿ya? Mido el ángulo de mi nuevo punto, ¿ya? Cuando ya estoy estacionado en el punto actual, tengo que volver a avisar el punto anterior para amarrar el ángulo, ¿ya? Entonces, vuelvo a observar y ya cuando estoy orientado hacia este punto, ¿sí?
entonces yo ya puedo girar el aparato, o sea, libero el azimutal y ya giro el aparato para mi orientación, para mi norte. ¿Ya? Y ese sería el error que se puede detectar en campo. ¿Ya? Porque tiene que volver a dar cercano a 360, ¿ya? O superar el 0 grados. ¿Ya? Entonces, si nosotros nos acercamos a 359 punto algo, pues estamos bien, porque el error va a ser mínimo. Y si nos pasamos un grado, pues está bien, pero ya pasarnos, por ejemplo, que aquí el error nos dé 270 grados, ese ya, ya no es posible, porque el objetivo es cerrar el polígono. Entonces, si aquí tengo un ángulo de 270 grados, quiere decir que esta línea que vemos acá no va a cerrar nunca en este punto, ¿ya? Entonces, y ahí vamos a tener la complicación de que las distancias entre vértices va a ser diferentes, no va a coincidir nunca, ¿ya? Por ejemplo, en cuanto a si yo no conservo la azimut, no voy a poder cerrar el polígono, porque los ángulos que me vaya a dar, ¿ya? En estación total es muy rápido entender esta parte. ¿Por qué razón? Porque como la estación total, a través de su software que tiene ahí instalado, el mismo software nos pregunta, ¿ya? ¿A dónde nos queremos amarrar? Y si nosotros venimos y no tomamos en consideración y hacemos el levantamiento como normalmente lo hacemos, así, cuando lo armamos, lo nivelamos, lo aceramos y lo orientamos. Y si yo no le digo, si yo no le digo que se tiene que su norte o su referencia es la estación anterior, entonces los valores de estos vértices ya no va a tener correspondencia con los valores de X y Y de los tomados en la primera estación. Me va a dar valores X y Y muy parecidos a los que tomé en la estación anterior. O sea, que van a caer en un punto diferente o cercano a los que ya tomé. ¿Ya? En la estación total es muy rápido deducirlo, que una la cantó ahí, va. Por lo tanto, hay que volver a repetir. En cambio, con el teodolito, los horrores los va a ver uno en gabinete. El único que se puede comprobar qué tanto, si se cometió algún error, va a ser el error de cierre del polígono. O sea, que tiene que volver a llegar cerca de 360 o un poquito de los 0 grados. O sea, que sería 1 minuto, 2 minutos, o 1 grado o 2 grados. Acuérdense de que 1 grado representan 60 minutos. ¿Ya? Entonces, pero debe estar en ese margen, entre 3,59 a 1 grado, que serían los errores más. Y que ese error de cierre matemáticamente se va a compensar, ¿ya? Se va a corregir en gabinete. Bueno, entonces, eso es en cuanto a métodos de levantamiento, ¿ya? Cuando desde una sola estación ustedes pueden observar todos los puntos o todos los vértices, pues el método que están usando ahí de manera hipotética es la estación central con radiaciones. ¿Bien? Y que los ángulos que miden desde la estación central o desde una sola estación van a ser ángulos directos. Y por lo tanto, cuando ustedes vuelvan a girar el aparato hacia su referencia de norte, les va a dar
un valor cercano a 360 o un poquito más del 0 grados. ¿Ya? En algunas ocasiones, cuando uno llega a 0 grados, pues fue un levantamiento excelente. ¿Ya? O sea, 360 o 0 grados es lo mismo, ¿no? Pero el error de cierre sí se comete siempre. Van a veces van a ser minutos, en algunas ocasiones un ángulo, un grado, perdón, o en otros segundos. ¿Ya? Bueno, y con los otros levantamientos, conservación de azimut, que es lo que les expliqué ahorita, y está el otro de conservación de azimut a 360 grados, solo que con vuelta de campana. ¿Qué quiere decir vuelta en campana? Que en vez de, o sea, voy a conservar azimut, ¿ya? Cuando yo hago vuelta de campana, quiere decir que cuando yo estoy en la estación 2, asumamos de que esta es la estación 1 y esta es la estación 2. Que cuando yo ya hice todo el procedimiento de volver a ver, o sea, miro para acá, mido el valor de ángulo y todos los parámetros de este nuevo punto, cuando yo estoy aquí ya vuelvo otra vez a ver el punto anterior para orientarme, ¿ya? Solo que ya no muevo la alidada, lo fijo, ¿ya? Vengo yo y fijo la alidada. Entonces, siempre el aparato va a estar viendo en este sentido. Entonces, el telescopio va a estar viendo en este sentido, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer cuando yo ya estoy acá, lo que hago es girar el telescopio. Y esto es el vuelta de campana, girar el telescopio en este punto. ¿Y en qué me ayuda? En que ya no voy a tener ángulos inversos, sino que los ángulos que yo voy a estar midiendo van a ser ángulos directos, ¿ya? Entonces, si aquí llegué a 180, en el otro punto va a estar 185, 190, va a estar ángulo directo. Entonces, la vuelta a campana nos sirve para eso. Pero nos trae mucho error a la hora de hacer la práctica, en el sentido de que se nos olvida que tenemos que darle vuelta al telescopio, ¿ya? Entonces, y lo más práctico es mejor con conservación azimut a 360 grados. Esa es la única diferencia, ¿no? En una vamos a tener ángulos indirectos o ángulos inversos, y con la vuelta de campana, pues vamos a mantener, vamos a amarrar los ángulos desde la estación anterior y vamos a mantener esos ángulos directos, ¿ya? Bueno, se nos fue el tiempo, jóvenes. Así que lo vamos a dejar hasta acá. Y la próxima semana, pues vamos a estar viendo, ahorita les voy a compartirla. Vamos a empezar a ver el tema de trigonometría. ¿Por qué razón? La trigonometría en topografía pues es de vital importancia, porque son esas figuras geométricas en las que nosotros tenemos que relacionar ángulos, lados de una figura. En este caso sería de un triángulo, ¿ya? En donde nosotros vamos a, como nosotros, la topografía, eso es precisamente lo que calcula ángulos y distancias, ¿ya? Y entonces a través de la trigonometría, pues nosotros ya podemos resolver desmembraciones o particiones o divisiones de un polígono en cantidad de fracciones, ¿ya? Bueno,
Entonces ese va a ser el tema que vamos a ver la otra semana, trigonometría. Lo vamos a tratar como matemáticamente lo hemos visto, ¿no? Porque ya en topo 2, pues ya se ve esta relación, ¿ya? Bueno, pero igual aquí también lo podemos ver, o sea, lo vamos a tratar de explicar lo mejor posible. Les agradezco ahí la atención por la clase del día de hoy, ¿ya? Y nos vemos la próxima semana. Acuérdense de que la próxima semana ya es la semana 5 y ya está acercando el primer parcial, ¿no? Bueno, pasen feliz día, nos vemos la próxima semana.